Señor, que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra sea un refrigerio para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea un consuelo, que tu palabra sea un bálsamo, papito lindo. Hoy venimos a la mesa. Tú nos has invitado a la mesa del Señor. No podemos despreciar, no podemos menospreciar ese sacrificio tan grande, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, bienvenidos todos a la cena del Señor. Ahora, escuchando a mi hermano Daniel ministrando ahí las diezmos y las ofrendas, hermano, qué lindo, hermano, cuando hay revelación de la palabra. Y usted sabe, hermanos, que nosotros tenemos que ser alimentados, ¿verdad?, por medio del alimento espiritual, ¿verdad? Un alimento espiritual claramente es leer la palabra. Un alimento espiritual, hermano, para nuestro espíritu es ayunar, ¿verdad? Orar claramente, ¿verdad? Clamar al Señor. Esa parte del alimento, venir y congregarse, hermano, es parte del alimento, del fortalecimiento espiritual. Dice la Biblia, hermanos, que el ejercicio corporal, ¿verdad? El ejercicio corporal, hermanos, que es bueno porque tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, hermano, pero dice que es poco provechoso, hermano. El ejercicio corporal es poco provechoso si descuidamos, hermano, el ejercicio espiritual. ¿Verdad? Una cosa es el ejercicio del cuerpo, otra cosa es el ejercicio del espíritu. Entonces, cada vez, hermano, que venimos, estamos siendo ejercitados, estamos siendo alimentados. Entonces, qué lindo, hermanos, que usted lea la Biblia, qué lindo que usted, hermano, se alimente por medio de la palabra de Dios, porque no solo el pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también hay que entender, hermano, que hay cosas en la Biblia que no entendemos. Hay cosas de la palabra, hermanos, que tienen que ser reveladas. Hay cosas de la palabra, hermanos, que no basta solo con leer el logos. Eso tiene que cobrar vida, eso tiene que dar vida. El agua se tiene que convertir en vino, que es gozo, ¿verdad? El agua de la palabra tiene que dar una transformación, ¿verdad? El Señor fue lo primero que hizo, transformar el agua en vino. El agua de la palabra, la letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu le da vida, y eso es lo que entra por nuestro oído, hermano, y nos alimenta, nos da fe. Entonces se cumple la palabra, no solo de pan, sino de toda palabra que entra por mi oído. Y les digo esto, hermanos, porque qué lindo es leer la Biblia, escudriñar, hermano, pero hay cosas, hermano, que no vamos a entender. Por ejemplo, el Señor le dijo a Felipe, ve sobre detrás de ese carruaje. ¿Quién iba en ese carruaje, hermanos? Un etíope, ¿verdad? Un eunuco. Dice que él iba, hermano, y se acercó al carruaje donde él iba, hermano, y dice que él iba leyendo la Biblia. Iba leyendo la Biblia en Isaías, ¿verdad? Iba leyéndola. Y dice que Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Así le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quién se recuerda? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe, hermanos, se metió al carruaje, lo sentó a la par, y en el camino empezó a explicarle la palabra. Empezó a hablar que ese versículo de Isaías está hablando de Cristo, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que él, cuando llegaron a un cierto lugar, él dijo, ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque qué lindo es la Biblia, qué lindo, hermanos, es ser preparados, qué lindo, hermano. Pero también tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos la revele. Y como ese hombre dijo, ¿cómo he de entender? ¿Cómo podré yo entender si no hay quien me enseñe? A eso venimos a la iglesia, hermano, a aprender y a ser instruidos. Amén. Ve lo que dice la Biblia. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado en la Santa Cena, la Cena del Señor, el Señor tomó la copa, diciendo, esta copa, qué tremendo, hermano, paréntesis, eso hay que bajarle la lupa, porque habla de la copa, yo le voy a hacer las espigas, hermano, para que usted procese las espigas y en su casa usted haga el pan.
el pan de la palabra. Pero dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero lo que es el pacto de la sangre, pero porque dice esta copa. Hay que ver qué significa esa copa. Pero bueno, cierro paréntesis, se lo dejo ahí para que usted lo estudie. Dice, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero lo que quiero que vean, hermanos, que dice el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto, hermano? ¿Qué es un pacto? Cuando los matrimonios, ¿verdad? Cuando aquí hemos efectuado ya, bendito Dios, gloria a Dios, varias bodas, 11 bodas ya, gloria a Dios. Y viene la 12, y viene la 13, y viene la 14. Pero hermanos, ¿qué es lo que hacen los hermanos que se han casado? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando vienen al altar, hermano? ¿Ah? ¿Un juramento? ¿Ah? ¿Un qué? ¿Un pacto con Dios? ¿Un pacto matrimonial con Dios como testigo? Ajá, ¿qué más? ¿Ah? Promesas, ajá. Pero ¿por qué es que se hacen los votos? Porque viene la palabra boda, votos, votum. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se hacen los votos? Para romper pactos pasados. Eso es lo que hacen en el matrimonio. Cuando vienen, hermano, por medio de esos votos o ese juramento, como decía el hermano, estamos rompiendo votos anteriores que hicimos con la boca. Entonces tenemos que cancelarlos porque hay poder en la boca. El poder de la vida y la muerte está en la boca. Entonces, ¿qué es un pacto, hermanos? Porque dice que es un nuevo pacto. ¿Y por qué hay un nuevo pacto? Porque hay pactos anteriores. Entonces, ¿qué pactos hicimos nosotros en nuestra vida con parejas antes de nuestro matrimonio? Bueno, que en el matrimonio, que en el altar, lo rompemos, los cortamos en el nombre de Jesús. Ahora bien, eso es en el matrimonio. Pero en nuestra vida, ¿cuántos pactos hicimos, hermano, en el ámbito espiritual que tenemos que romperlos en el nombre de Jesús? Tenemos que quitarlos en el nombre de Jesús. Tenemos que anularlos y cancelarlos en el nombre de Jesús. Por eso dice, esta copa es el nuevo pacto. Entonces quiere decir que si es el nuevo pacto, el viejo queda obsoleto. El viejo está a punto de desaparecer, dice la Biblia, el viejo pacto. ¿Sí van a entender, hermano? Entonces eso es importante, porque vamos a hablar del nuevo pacto en la sangre del Señor. El nuevo pacto en la sangre del Señor. Bueno, usted sabe, yo siempre le he dicho, hermano, porque para mí es importante entender esto, hermanos. Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, tenemos que dejar ciertas cosas, tenemos que dejar costumbres, tenemos que dejar familia, tenemos que dejar tradiciones, tenemos que dejar un montón de costumbres, hermano, que nos enseñaron desde pequeños, religión que nos enseñaron desde pequeños, hermano. Entonces siempre recordamos aquel pasaje de Abraham, ¿verdad? Que a Abraham le dijeron 3 veces, ¿usted se recuerda, verdad? Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. 3 vetes, hermano, y después le hablaron a él de 7 bendiciones diferentes, hermano. Eso quiere decir, hermano, cuando él le dijeron vete, es deja el pasado, tengo algo nuevo para ti. Deja el pacto viejo, tengo un nuevo pacto para ti. ¿Sí? Entonces cuando le dijeron a él, deja tu tierra, hermano, está hablando de una cultura costarricense, nicaragüense, guatemalteca, hondureña, la que sea. Cuando el Señor le dice, deja tu parentela, está hablando de herencias, hermano, está hablando de antepasados. Cuando dice, deja la casa de tu padre, está hablando de religión, está hablando de costumbres. Pero está hablando de antepasados, hermano. Herencia, tradición o costumbre. Entonces cuando el Señor le dice a Adán, o Adán más bien dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Ese dejará, ya lo vamos a ver, es cortar un montón de cosas. Es cortar un montón de cosas. Hermano, tenemos que cortar un montón de cosas. Vean lo que dice la Biblia. Jesús dijo, de cierto os digo que ninguno que no haya dejado, o sea, cortado, casa, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y en mi evangelio, tenemos que dejar. Ese dejar es romper pactos que hicimos, hermano, en lo espiritual. No estoy hablando en lo natural, porque al contrario, la Biblia dice que tenemos que honrar a padre y madre, que tenemos que ser luz para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Tenemos que ser, hermano, sacerdote para nuestra mujer, para nuestra esposa. Tenemos que ser, hermano,
tenemos que ser, hermano, instruir bien a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué dice ahí que hay que dejar todo eso? Si más bien hay que honrarlos. ¿Por qué dice que hay que dejar casa? Si dice la Biblia que el que no provee para los suyos ni para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, hermano, la Biblia no se contradice. Aquí lo que está diciendo, hermano, dejar es cortar con todo pacto que se hizo, que afecta en lo espiritual. Pero que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, si no a su mujer. Usted lo sabe, hermano, pero ese dejará, el original es aflojar, soltar, renunciar, abandonar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quitar, rehusar. Pero hermanos, más que papá y mamá, lo que está hablando, hermanos, es de los abuelos, tatarabuelos, de toda la generación, toda la descendencia y toda la generación atrás, hermano, que hay que dejarlas en el nombre de Jesús. Efesios 5:31, Pablo escribió, por esto dejarán, otra vez, y lo afirma lo que dijo Adán, el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Igual dejará del strong griego, aquí este es del hebreo, y este es del griego, el original. Dice, dejar abajo, detrás, por implicación, abandonar. Dejarse, quedar, reservar, dejar atrás, hermano. Entonces, qué lindo, hermano, porque Abraham dijeron, vete. 7 bendiciones te voy a dar, pero primero tienes que dejar. Y ese dejar es cortar, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dijo, un nuevo pacto. Y hoy, hermano, estamos a la mesa del Señor. Y cada vez que venimos, hermano, a la mesa del Señor, el Señor está rompiendo pactos viejos, pactos anteriores, pactos antiguos. Hermano, yo desearía que esto fuera como varita mágica. Yo desearía, hermano, que esto fuera, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Yo desearía, hermanos, poder orar por usted, hermano, y que todo el viejo hombre quede ahí, muerto de una vez. Yo desearía que fuera así, pero hermano, no es varita mágica. No es, hermano, de una oración y ya, hermano. Es la corta, el estar cortando, es de toda la vida. Está lidiando con un montón de cosas. Por ejemplo, la persona que es adicta o que fue adicta sabe, hermano, que es algo que tiene que estar lidiando casi que todos los días de su vida. Una persona, hermano, que tiene problemas sexuales, hermano, es algo que tiene que estar cortando y estar, hermano, batallando, luchando todos los días. Porque por eso dice la Biblia, el que mire o crea que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que crea o sienta que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado y estar alerta siempre. Por eso repito, yo desearía, hermanos, que con una oración listo ya, hermano, yo sé que Dios lo puede hacer. Sí, con una oración Dios lo puede hacer. Pero ¿cuánto se sembró sobre eso? ¿Cuánto, hermano, se trabajó sobre eso? ¿Cuánto el Señor viene hablando y ministrando? Y en un de repente Dios lo va a hacer. ¿Sí me van a entender? En un de repente Dios lo va a hacer y Dios va a cambiar, hermano, todo nuestro pasado con un nuevo pacto. Amén. Entonces, tal vez si me ayudan ahí, Daniel, porfa, con la pantalla. Entonces, hermano, estábamos en Abraham. Y dice la Biblia, vuelvo y repito, deja, Abraham, vete. No, control, Daniel, tráigame control, porfa. No sé por qué está fallando ahí el control, porfa. Y el Señor le dijo 3 veces a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y te bendeciré y haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que te bendiga, bendeciré. Al que te maldiga, Abraham, maldeciré. Engrandeceré tu nombre, te bendeciré. Pero eso es para nosotros, hermano. Eso es para nosotros. Entre paréntesis, esa promesa se le dieron a Abraham. Y le dijo, haré de ti una gran nación. ¿Y cuál nación es esa? Israel. Por eso, hermanos, cuidado, hermanos, cuando hablamos de Israel, hermano. Cuidado con maldecir a la nación de Israel. Porque el que te bendiga, bendeciré. Al que maldiga a Israel, maldeciré. Y usted está escuchado. Y yo le he hablado a usted de un montón de personas, hermano, que se han metido a líos por maldecir a una nación que es el pueblo de Dios.
El pueblo de la iglesia, pero también ellos están en pausa, usted lo sabe, el miércoles lo explicamos, están en pausa. Entonces, nada más ese paréntesis. Amén. Entonces, hermano, vea lo que dice la Biblia. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero vuelvo y repito, ahora nosotros somos el Israel espiritual. La iglesia es el Israel espiritual. Entonces el Señor prometió hacer un nuevo pacto. Amén, hermano. Denle un aplauso, denle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahora bien, este pasaje que a mí me gusta mucho, hermanos, que siempre lo leemos, es como una introducción nada más. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual dice, recibiste de vuestros padres. Ahí es donde hay que cortar, hermano. Y cuando dice ahí, vuestros padres, no está hablando de papá y mamá. No, ahí los tenemos con rangos. Está hablando, hermanos, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y como dijo aquel, y son 14 tatas, ¿verdad? Tiene un montón, hermano, de antepasados que están ahí, ¿verdad? Dice, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino, ¿cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué vamos a hacer hoy, hermano? Tomar del vino. ¿Y el vino qué representa, hermano? La sangre de Cristo. Ahí se rompe todo pacto anterior. Hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, es un nuevo pacto. Invalida, quita los pactos anteriores. Entonces, es importante, hermano. Otras versiones. Perdón, rescatado. ¿Qué significa rescatado? Vea qué tremendo lo que el Señor hizo con nosotros, o está haciendo con nosotros. Dice, sacar o liberar a una persona secuestrada. O sea, hermanos, que el enemigo, Dios lo entienda, nos secuestró nuestra vida, secuestró nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, hermanos, y el Señor nos quiere liberar. El Señor pagó un rescate, así es la Biblia. Él con precio de sangre pagó un rescate con nosotros. Él nos rescató, nos liberó. Una persona secuestrada o detenida de una situación de peligro. De ahí nos sacó el Señor, hermano. Por medio de su sangre, por medio de ese pacto, nos sacó de una situación de peligro. Y dice, riesgo o cautiverio. Hermanos, somos libres. Somos libres por medio del Señor. Amén, hermano. Otras versiones de ese mismo pasaje. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de una vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Ahí cambia, ¿verdad? Ya no es papá y mamá, ahora es antepasados. Y dice que eso lo pagó el Señor con la sangre preciosa de Cristo. Otra versión. Deben de saber que han sido liberados. Vean lo que hace la Santa Cena. Vean lo que hace el nuevo pacto. Liberados de la estéril. ¿Qué es estéril? Que no da fruto. De la estéril situación heredada de los mayores. ¿Por qué es estéril? Por eso, qué lindo, hermano, lo que decía mi esposa al principio, ¿verdad? Como allá en la reunión de matrimonios, de mujeres, el Señor empezó a orar el Señor ministrando vientres para que dieran a luz. Y tal vez alguna hermana diga, uy, qué dicha que no fui, porque yo no quiero quedar embarazada. No, hermano, no es un embarazo físico, es un embarazo espiritual que tenemos que dar a luz. Por ejemplo, como Dios circuncidado, ¿verdad? Por aquello, cuando María quedó embarazada de Jesús, el Señor dijo, María dijo, pero ¿cómo? Le dijo al ángel Gabriel, ¿cómo que yo voy a quedar embarazada? Si yo no he conocido hombre. O sea, yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre para quedar embarazada. ¿Y qué le dijo el Señor? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Altísimo hará sombra sobre ti, te cubrirá, María. ¿Y qué dijo ella? Bueno, no entiendo mucho, pero hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿cómo entre paréntesis o entre comillas, cómo la embarazó el Espíritu Santo o el Altísimo? ¿Cómo la embarazó? Por medio de la palabra. Porque ella dijo, hágase en mí, o sea que yo quedo embarazada según tu palabra. Pero la palabra nos embaraza.
La palabra nos embaraza, recibimos la palabra y tenemos que dar a luz. ¿Cómo? ¿Cuándo damos a luz? Con nuestros frutos. Con nuestros frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, qué lindo, recibimos la palabra. El esperma, el gen, la semilla, el gen, el génesis de la palabra. ¿Y por dónde entra? Por el oído. Por el oído. Por el oído nos embaraza. El Señor nos embaraza por medio del oído. Y somos llenos de la presencia de Dios. Y somos llenos de la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a dar fruto, hermano? Depende de lo que recibimos de parte de Dios, hermano. ¿Cómo damos fruto, hermano? Por medio de dones, por medio de talentos, nos damos fruto. Entonces, qué lindo, hermano, porque cuando el Señor iba, hermano, caminando con sus discípulos, hermano, ahí bajó, hermano, ahí iba, hermano, y dice, hermano, que junto al camino, ¿qué había, hermanos? Una higuera. ¿Y qué vio el Señor en esa higuera, hermanos? Puras hojas. Puras hojas. Y dice que el Señor dijo, qué linda esa higuera, ¿verdad? Qué lindas hojas. Pero cuando el Señor extendió su mano, 5 ministerios, cuando el Señor extendió la mano, dice que no halló fruto, no encontró fruto en la higuera. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo. Y le dijo, nunca más de fruto de ti. Y el Señor la maldijo. Pero qué tremendo, hermanos, porque ¿qué vio el Señor? ¿Qué le llamó la atención al Señor? Las hojas. Las hojas. Las hojas de higuera. Pregunta de corderitos. Pregunta de escuela dominical. Hermano, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y cómo se cubrieron su desnudez? Con delantales. ¿Delantales de qué? De hojas. ¿De hojas de qué? De higuera. De hojas de higuera. Religiosidad. Apariencia. Por eso el Señor dice, a mí no me impresiona como ustedes hablan, a mí me impresiona como ustedes actúan. Los actos, hermano. Como decía la profecía, ¿qué estamos haciendo en lo secreto? ¿Qué estamos haciendo en lo íntimo y en lo secreto? Y dice la Biblia, en lo secreto fuiste formado. Así dice Isaías, en lo secreto fuiste formado. Entonces, ¿cómo en lo secreto nos están formando? ¿Quién nos está formando en lo secreto? ¿Es Dios o es el enemigo? ¿Quién nos está trabajando? ¿Quién nos está formando? Porque todo lo que hagamos en lo secreto se va a evidenciar el público. ¿Qué hacía la higuera estéril en lo secreto? Hermano, que no daba fruto, que era estéril, que el Señor la tuvo que maldecir. ¿Y por qué solo hojas, solo apariencia? Solo, hermano, un buen vestuario, una buena apariencia, ¿ah? Así como Saúl, ¿verdad? Alto, de hombros para arriba, superaba a cualquiera. ¿Por qué Samuel llegó, hermano, a ungir al nuevo rey de Israel? ¿Y por qué pasaron 7 hermanos? Y sobre los 7 Samuel se equivocó. Cuando vio el primero entrar así alto, bien elegante, bien fornido, él le dice, ciertamente, aquí delante de mí está el ungido del Señor. Y así, hermano, Samuel se equivocó. ¿Qué pasará con esto? Y así Samuel se equivocó. No, Samuel se equivocó varias veces con todos los hermanos de David. Ahí ya le dice, no, Isaí, el papá de David, Isaí, no tienes otro hijo por ahí. Y hasta ahí se acordó el papá, hermanos, de que sí, estaba el octavo, que había otro ahí que era David, el despreciado, el menospreciado. Ay, sí, cierto, ahí se acordó, sí, cierto, tengo uno, pastorcito ahí, el que me cuida las ovejas, ese, mándalo a llamar. Pero no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él esté aquí. Mándalo a llamar. Y lo mandaron a llamar. Y cuando entró, dice que era rubio, de buen parecer, hermano, que la presencia de Dios estaba con él. Y usted sabe todas las características de David. Pero ¿por qué Samuel se equivocó? ¿Por qué Samuel se equivocó 7 veces? Hermano, el profeta de Dios, el sacerdote, el juez de Israel, se equivocó 7 veces. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Samuel, usted y los hombres, ustedes miran lo externo, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón.
Entonces, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto? Hermano, no podemos ser estériles como la higuera. Tenemos que dar fruto. Estamos siendo embarazados de la palabra de Dios. ¿Qué fruto estamos dando? Pero a veces no damos fruto, hermano, porque no hemos sido liberados de un montón de cosas, de un montón de ataduras. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hoy quedan canceladas. Y es un nuevo pacto lo que vamos a hacer hoy. Un nuevo pacto en la sangre del Señor. Amén, hermano. Dale palmas al Señor. No podemos ser estériles. No podemos ser estériles. Tenemos que dar frutos. Amén. Entonces, otro. Esta es la Biblia de Dios para todos. Dios, otro paréntesis, hermano. Un consejo. Tal vez hay hermanos que me dicen, no, pastor, yo la Biblia no la veo porque yo no la entiendo, pastor. Esos simbolismos yo no las entiendo. Hermano, ahora, gracias a la tecnología, hay varias versiones de la Biblia. Si usted lee la Reina Valera y no la entiende, porque dice rescatados, y yo no sé qué es rescatados, pastor, pero otras versiones dice liberados. Es que yo no entiendo por qué ahí habla de papá y mamá, pero usted ve otra versión, dice antepasados, ancestros. Entonces, tenemos varias versiones para que usted, hermano, pueda entender un poco mejor la palabra. Y ahora con tanta tecnología, ahora, entonces, hermano, para que aproveche. Amén, hermano, cierro paréntesis. La palabra de Dios para todos dice, Dios lo rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo, hermanos, por medio de conductas aprendemos? ¿Cómo aprende un niño, hermano? ¿Cómo un niño aprende a hablar español? ¿Por qué no aprende a hablar inglés? ¿Por qué no aprende a hablar otro idioma, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la casa le enseñan. ¿Con qué? Con el ejemplo. Hasta el acento nos copia, hermano. Tremendo, hermano. Entonces, si está un niño, lo agarra de pequeñito y le empieza a hablar en inglés, hermano. Aprende a hablar inglés. Es un niño bilingüe, qué lindo, ¿verdad? Pero bueno, pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad fue pagado con algo pasajero, como el oro o la plata. Pero ahora fue comprada con la sangre preciosa de Cristo, quien es un cordero perfecto y sin mancha. Otro, Dios lo libró de ese modo de vida, de ese andar, que es poco provechoso. Y ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para libertarnos, Dios no pagó con oro o plata, que son cosas que no duran. Al contrario, Dios pagó con la preciosa sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Y ya por último, rescatados de una vida sin propósito. Y esa vida la heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate se pagó con la preciosa sangre de Cristo. Amén, hermano, ¿estamos claros? Amén, amén. Entonces, vean lo que dice Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de toda la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, pero vea qué tremendo lo que yo le marco a usted, para que usted lo lea, dice, y por la maldad de nuestros padres. Entonces, hermano, cuando dice la Biblia un nuevo pacto, hermano, es que todo lo que está en nosotros, viejo, de nuestros antepasados, de nuestra genética, de nuestro ADN, todo eso es cancelado y anulado en el nombre de Jesús. Tenemos que apoderarnos de eso, ¿no? Tenemos que apoderarnos de eso y hoy lo vamos a hacer. Entonces, lo repito. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Amén, hermano. Y eso, como les dije ahora, los matrimonios, ¿cuándo hacen eso? En el altar, cortan. Y nosotros, hermano, cada vez que tomamos la Santa Cena, venimos a romper pactos pasados. Y estos pactos, hermano, matrimoniales con la boca, pero los pactos, hermano, de la vida, con la sangre de Cristo. Ve lo que dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué él dijo eso, hermano? Porque él dijo, miserable de mí, lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿quién lo gobernaba a él?
O sea, ¿a usted no le ha pasado eso, hermanos? Que usted dice, no, voy a ayunar. Y a mediodía, hermano, usted rompe el ayuno porque no hay hambre. No, hoy pasó, hoy no voy a pecar. O como le dijeron al apóstol, llevo 15 días sin pecar. Hermano, mentira. Todos los días pecamos. No somos practicantes del pecado. ¿Por qué él dijo eso? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quería hacer, lo terminaba haciendo. ¿Quién gobernaba ahí? Podría ser la concupiscencia. La concupiscencia son deseos internos, ¿verdad? La carne podría ser también. Pero quiere que le diga algo, hermano. Sí, puede ser la carne, puede ser el alma, puede ser muchas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? ¿Sabes por qué nosotros a veces hacemos cosas que no queremos hacer? Porque está en nuestra genética. Porque está en nuestro ADN. Porque están marcados patrones hereditarios de herencia, hermano, que es la que tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Para no hacer lo que no querramos, hermano. Entonces él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el cuerpo está la sangre. Y ya lo vamos a ver. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que romper con esos pactos pasados. Ya no matrimoniales, pero sí personales. Entonces, hay pactos, hermano, que nosotros podemos haber hecho nosotros mismos. Pero muchos de esos pactos los hicieron nuestros abuelos. Vuelvo y repito, tenemos que romper con pactos que nosotros mismos hicimos. Pero hay muchos pactos que hay que romper, hermano, que los hicieron nuestros abuelos. Entonces ahí, hermano, se quiere revisar el árbol genealógico. Porque ve lo que dice la Biblia. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Un pacto de hombre, ahora un pacto espiritual, hermano. Una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. ¿Qué es ratificado, hermanos? Firmado, sellado, darle validez por palabra o por escritura, o por firma. Pero dice por palabra. Por eso vuelvo y repito, el poder de la vida y la muerte está en lo que nosotros hablamos. ¿Cuántos pactos hicimos nosotros con la boca? ¿A cuántos líos nosotros nos metimos por la boca? Por eso dice la Biblia que el que doma la lengua, hermanos. Por eso dice la Biblia que es mejor conquistarse uno mismo que conquistar una ciudad. No conquistarse uno mismo que conquistar una ciudad. Hay más beneficio. Porque ¿saben qué es lo tremendo, hermano? Usted sabe, lo hemos hablado en la reunión de matrimonios, hermano. Una cosa es un pacto y otra cosa es un contrato. Un contrato usted lo rompe cuando usted quiera. Un contrato de luz, por ejemplo, o de agua. Usted va a la municipalidad o al ICE y se firma un contrato por un derecho para que en su casa usted tenga luz y agua. ¿Qué pasa si usted no paga? Le rompen el contrato, hermano. Pues yo tengo un contrato. Pero usted incumplió. ¿Qué pasa si usted hace un contrato de alquilar una casa? Pero usted dice, no, ya me quiero pasar de casa, me voy para otra casa. Rompe el contrato, usted habla con el dueño y dice, no puede romper un contrato, pero un pacto no. Ahí está. Ahí estaba. Ahí estaba. Un pacto, hermanos, una vez ratificado, firmado, sellado, hablado, nadie le añade y nadie lo invalida. Así ahora. No sé por qué. Ahí está. Entonces, ¿a cuántos libros nos metimos, hermano? Por esta bocota, por decir cosas sobre cosas que no tenemos que haber hablado. Vuelvo y repito, cosas que nosotros hicimos, pero lo que hicieron nuestros abuelitos. Pastor, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, pero la Biblia dice que el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. O sea, quiere decir que eso me incluye a mí, padre y madre, abuelos, abuelas y 8 tatarabuelos.
14 detrás de mí, yo soy el número 15. Y qué lindo, hermano, porque el número 15 es la totalidad de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es el número 5? La gracia. Entonces 15 es 3 veces 5, la triple gracia, la triple misericordia de Dios. ¿Qué es el número 15? La misericordia de Dios. Pero detrás de mí hay 14 generaciones, hermano. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién dijo eso? David. Dice, en maldad he sido formado, hermano. A saber cómo fuimos formados nosotros, hermano. Algunos sí tal vez lo sepan, ¿verdad? Y quiere que le diga un secreto, hermanos. Los primogénitos, qué lindo los primogénitos, ¿verdad? Yo soy primogénito, ¿verdad? El que abre matriz, qué lindo, ¿verdad? Pero usted nunca ha sentido, hermanos, que como primogénito, usted nunca se ha puesto a pensar que pudo haber sido una torta. ¿Ah? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? Y el primogénito es el que corre más riesgo de haber sido una torta. Y el último es el que corre el riesgo de haber sido un golazo, ¿verdad? De tal vez no deseado, ¿verdad? No, lo digo para que usted investigue. Yo eso lo he hablado con mis papás. Yo soy primogénito. Pero hermanos, David dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es concebir? Que ella quedó embarazada cuando estaba en pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano, podemos ser afectados desde el vientre? ¿Cuántos de nosotros podemos venir sellados, pactados, hermano, desde el vientre? O aún desde antes. Porque ¿por qué? ¿Por qué David tuvo su Salmo 51? ¿Por qué él escribió eso, hermanos? Entonces se recuerda, ¿verdad? David ya siendo viejo. Aquel niño que ungieron como rey, ¿verdad? No tuvo problemas siendo niño. ¿Cuándo tuvo problemas sexuales él? Hasta que fue rey. Hasta que ya estaba viejo. ¿Y qué pasó con él? Pecó, ¿verdad? Mintió, asesinó, hermano, con tal de obtener una mujer que él codició. ¿Usted sabe la historia? Pero dice, hermano, la Biblia que David, hermano, cuando él se arrepintió, lloró, le pidió perdón al Señor, tuvo su Salmo 51. Y él entendió, porque seguro él decía, primero que David decía, ay, pero como yo siendo rey, como yo siendo ungido, como yo siendo el tañador del Señor, como yo siendo el dulce cantor de Israel, como siendo yo un varón conforme al corazón de Dios, ¿por qué pequé? Porque ya siendo rey, ¿por qué me alcanzó la codicia? ¿Por qué codicié la mujer de mi extraño? ¿Por qué codicié la mujer de mi prójimo? ¿Por qué ya siendo viejo, establecido, ya tenía arregladas mis finanzas, ya tenía mi casa, ya tenía mi carro, ya tenía, y en el caso de David, el palacio, todo lo tenía? Ya tenía su esposa, su reina. ¿Por qué lo alcanzó el pecado? Y es cuando él entiende, hermano, que a él lo alcanzó el pecado. Él dijo, como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Miserable de mí. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Entender esto, hermano, y entender que por medio de la sangre de Cristo somos libres y tenemos libertad. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que revisarnos, hermano. Revisar, hermano, nuestra genética. Revisar nuestro ADN. Usted sabe, cuando usted va a una cita médica, hermanos, lo hemos hablado muchas veces, pero para los que están con nosotros, ¿qué hace el médico? ¿Qué es lo primero que el médico hace cuando usted va a una cita, hermanos? Le hace una encuesta, le hace una entrevista. ¿Qué le pregunta? ¿En su casa hay diabéticos? ¿En su casa hay, qué más le preguntan? ¿Que padezcan depresión alta? ¿Qué más le preguntan? Le hacen un cuestionario para ver
si genéticamente, si hereditariamente, usted puede alcanzar una enfermedad por medio de la genética, por medio de la sangre de sus antepasados. Y ese es el ADN. ¿Qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es eso, hermanos? El ADN es la información genética que está en nuestro cuerpo. Por eso digo aquel, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Entonces tenemos que ver, hermano, qué hay dentro de nuestro cuerpo. Porque hay carne, porque hay huesos, porque hay sangre. Y el ADN es la información genética que está en nuestra sangre. Entonces nos vamos a comportar no como yo quiero, sino como la sangre me jala. Amén, hermanos. Vean lo que es ADN. Es una molécula de ácido nucleico, es un núcleo que contiene las instrucciones genéticas de cómo tú te vas a comportar. Está en tu sangre. Por eso a veces hacemos lo que no queremos, porque es por herencia. Dice que son necesarias para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los seres vivos por la vía de la herencia. Pero dice instrucciones genéticas. O sea, que nuestro manual humano ya viene con un diseño, con un modelo que tenemos que romperlo, ya lo vimos, tenemos que dejar la buena manera de vivir heredada por los padres. Entonces, ese es el ADN, hermano. La información genética. Ahora bien, vean lo que dice Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que odio, lo que aborrezco, eso hago. Otra versión para darnos a entender mejor. Vean lo que dice esta traducción. La verdad que no entiendo nada de lo que hago. Tal vez alguno diga, o la mayoría, todos digamos esto. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que yo quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Sí está claro, verdad? Vuelvo y repito. No entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que sí quiero hacer, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque está en la genética, porque está en la sangre, porque está en el ADN, porque es, hermano, como fuimos nosotros formados, hermano, ahí. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es presciencia? El conocimiento previo de Dios. O sea, que Dios sabía, hermano. Que Dios sabía. Que Dios sabía, hermanos. Y que el Señor trazó un camino de obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. Pero bueno, no quiero tomarme mucho tiempo ahí. Bueno, el ADN. Vean qué tremendo lo que es, según la Biblia, podemos interpretar lo que es el ADN, según la Biblia. Podemos decir que el libro del ADN Dios lo conocía. Por eso hablo de la presencia de Dios, el conocimiento previo. Vean lo que dice. Mi embrión, cuando estábamos en la pancita, dice, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Hermano, cuando el Señor te formó a ti, había un libro, un ADN, con todas esas cosas escritas. ¿Sí me van a entender? Entonces este libro, hermanos, puede interpretarse como un simbolismo, por decirlo así, del código genético, donde estaba escrita toda la información para formarte a ti. Vuelvo y repito, un libro con toda la información para formarte a ti. Esa es la genética. ¿Qué es genética, hermanos? Es el estudio científico de los genes y de la herencia, de cosas ciertas, cualidades o rasgos que se heredan de padres a hijos. Mi bisabuelo le heredó a mi abuelo. Mi abuelo le heredó a mi papá. Mi papá me lo heredó a mí. Yo se lo heredé a Joshua. Y Joshua se lo hereda al hijo que está a punto de nacer, a Lucas.
Por cierto, hoy es el té. Gloria a Dios. Pero hay que romper con eso en el nombre de Jesús, hermano. Hay que dejar la buena manera de vivir. Definitivamente. Amén. Micrófono ahí para Miley. Ahí está, hermanos. De generación en generación, genes, herencia que se vean de padres a hijos. Eso es lo que hay que cortar. Ese es el pacto anterior que Dios quiere anular con el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo. Amén, hermano. Denme un aplauso. Denme un aplauso al Señor. Perdón, Miley. Ahí está. Esa es la genética. Vea el papá, la mamá y el hijo. Miley. Pastor, ante los ojos de los médicos, digamos, la genética no se puede cortar, eso que dice usted. Se heredan, le preguntan a uno quién padece de cáncer, de hipertensión, de azúcar, todo. Pero para Dios no hay nada imposible, que la genética la podemos cortar desde que son niños. O sea, no tenemos que esperar, y yo me entendí, a que un niño crezca para cortar la genética. La podemos cortar en el nombre de Jesús desde niños, y el Señor lo hace. Ya estamos orando por Luca, por el nieto, para que Dios corte. Pero hermanos, cuando nazca, volvemos a orar. Cuando crezca, volvemos a orar. Hermanos, es que es día a día. Es que, en serio, hermanos, eso está dentro de nosotros. Por eso nos comportamos como lo queremos. Amén, Pito. Pero ahora que Miley decía, ojo, médicamente no se puede hacer nada. Médicamente no se puede cortar, pero espiritualmente sí. Vuelvo y repito, naturalmente no hay medicina ni médico que pueda cortar tu herencia, pero lo espiritual sí. Dios sí puede, hermano. Perdón, hermano. ¿Cómo es eso? El abuelo murió de cáncer. El papá murió de cáncer. El hombre murió de cáncer. Y ahí van los hijos y los nietos muriendo de cáncer también. Perdón, hermanos, hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Pues repito, no hay medicina que corte eso. La única medicina es la espiritual. Es la sangre de Cristo. El nuevo pacto en la sangre del Señor. Amén, hermanos. Pito. Pastor, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo. 2 Corintios 5:17. Gracias, Pito. Así es, hermano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hermano. Entonces tenemos que aferrarnos a esto, hermano. ¿Y qué más, hermano? Que tenemos esta arma espiritual en favor de nosotros, hermano. Entonces ahí está la genética, hermano. Los genes hereditarios que están en el ADN. Es como una memoria, hermano. Es como una memoria, es como un modelo. Es como un prototipo. Por ejemplo, usted sabe que para hacer un carro, hacen un carro. Y ese es el modelo. Por ejemplo, usted nunca ha ido a visitar donde están construyendo casas, así en serie, una urbanización, o un condominio, por ejemplo. Usted va a un condominio, hermano, y usted dice, así, yo quiero que me enseñe la casa modelo. Y usted va a ver la casa, y usted dice, así es, y así va a ser la casa que yo quiero. La misma cerámica, el mismo color de pintura, el mismo mueble de cocina, los cuartos, los closets, los baños, todo igual, porque es la casa modelo. Ese es el ADN, es un modelo. Son patrones establecidos que están en la sangre. Por ejemplo, ¿cómo se repite eso en el cuerpo de una persona? Usted ha visto que hay personas que se parecen mucho a los papás. Usted ha visto que hay hermanos que son casi gemelos, que son muy parecidos. ¿Usted lo ha notado? Usted ve a mi hijo caminando y usted dice, este es por el pastor, ¿verdad? No se quita la herencia, no se quita la pensión del pastor. Usted ha visto personas que se parecen mucho, rasgos físicos. Son rasgos en el cuerpo. Pero hay rasgos o imitaciones en el alma. Mismo carácter, mismo temperamento, hermanos. Mismo orgullo. En el cuerpo, en el alma, pero también en el espíritu, hermano.
Se repiten los patrones aún así, no solo en el cuerpo, no solo en la alma, sino en el espíritu. A eso es lo que se refiere, que hay que cortar con todo antepasado, en lo espiritual. Amén, hermanos. Amén. Jesús. Voy a así rápidamente contar dos historias. Una muy personal, ya. Pero rápido por el tiempo. Como testimonio, sí, es que en el caso mío y mi hermano menor somos hijos de un padre, de un hombre diferente a mi papá, el que nos crió, con mis 5 hermanas. Ellas no tocaron drogas, ni cigarros, ni nada. Pero el viejillo, el que era papá de verdad, de mi hermano mío, él era un borracho, según lo que yo escuché en la historia de mi mamá. Y eso sí lo heredó mi hermano, lo heredé yo. Mas en cambio, mi papá, el que nos crió, ese nunca tuvo vicios. Y mis otras hermanas, con él, con mamá, no heredaron nada de esas cosas. ¿Ya? Sí, el color de piel, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y es el caso que en una familia también. Yo fui a ayudar a un señor que maltrataba a sus hijos porque eran drogadictos, ¿ya? Y se le olvidó a él que él era borracho y que sus hijos lo sacaron del caño, lo levantaron, tenían que ir con la pobre vieja a la casa a llevarlo, ¿ya? Y él dijo, en esa discusión que tuvimos, él dijo, pero ¿por qué el mayor no tiene sus vicios? En cambio los otros 3 sí, ¿ya? Y yo sin querer dije, bueno, posiblemente no es su hijo. Y en la realidad, sin saberlo yo era hijo de él. Y este Gustavo era un estudiador y todo, y no tenía vicio. Sí. Definitivamente la ADN se tiene mucho que ver. Jala mucho. Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, que una persona morena o negra se casa con una persona blanca, ¿verdad? ¿Cómo va a salir el niño? ¿Ah? Vuelvo y repito, una persona negra se casa con una persona blanca, ¿y de qué color va a salir el niño? Depende de la sangre. ¿Te has escuchado? Es que la sangre tiene sangre más fuerte. O es que tiene sangre más débil. En la genética. Bueno, por tiempo, hermanos, voy terminando. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora? En la sangre, en la genética, en el ADN. Otra versión. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que me controla. Entonces, hermanos, si usted hace cosas que no quiere hacer, tiene que ministrarlo, tiene que hablarlo. Pero, hermanos, apodérese. Hoy es el día, hermano. No mañana, hoy es el día donde hay que cortar con todas esas cosas. Es hoy. Porque, hermanos, está en el árbol genealógico. Usted sabe que es un árbol genealógico, ¿verdad? Usted pone un árbol, creo que ahí traigo una foto, pero no me quedó, no pude encontrar la que ocupaba. Es una persona aquí, que soy yo, o usted. Pero resulta que ese hombre tiene 2 papás, pero también tiene 4 abuelos y tiene 8 bisabuelos. Son las 14 generaciones que yo le hablaba ahora. La genealogía es la disciplina que estudia la ascendencia y descendencia, o sea, para atrás y para adelante de una persona o familia, investigando las relaciones familiares y la historia de los antepasados. Por eso vuelvo y repito, genética, viene la palabra gen, semilla, esperma, génesis, el inicio de todas las cosas. Entonces la genealogía es el conjunto de los antepasados, pero que puede afectar tanto la ascendencia como la descendencia. O sea, los que detrás de mí, pero también a los después de mí, mis hijos y ahora mi nieto. Y así en el caso suyo. Son 14 generaciones. Es que no me salió muy bien aquí, pero bueno. Está la persona, papá y mamá,
4 abuelos, 8 bisabuelos. Esa es la genética. Eso es lo que la Biblia nos compara con árboles. Una es la raíz, otra es el tronco, otra es la rama y otra las hojas. Eso es lo que viene a atacar la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. ¿Cómo lo traje? Eso. Que es el mismo animalito. Usted lo sabe. Uno como larva va a las hojas. El más joven, hermano, come las ramas de ese árbol. El otro, el pulgón, hermano, que es como un insecto, hermano, se come el tronco. Y la langosta, ya cuando está adulta, hermano, va por las raíces. Amén. Pero bueno, ahí está. Y alguno dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo mi papá? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo mi mamá? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo mis abuelos o mis bisabuelos? Ni los conocí. Como decía mi hermana de Tibás, nos recomendaba que tenemos que ir a revisar nuestro árbol genealógico. Y decía uno ahí, ¿cómo hago? Ni a mis abuelos conocí. ¿Cómo hago? Hermano, tiene que ser por revelación. Tiene que ser por revelación. Pero es lo que el Señor dijo, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Fue lo que le dije yo hasta ahora. ¿Me adelanté un poco? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cortar. ¿Qué es cortar, hermano? Hacer un alto. ¿Qué es cortar? Dividir, separar. Es un hasta aquí. Es detener algo para que no siga más. Por eso dice la Biblia, qué lindo, porque dice, ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Quitar esa genética, ese ADN, ese derecho que a veces le damos al diablo. ¿Usted se recuerda, hermanos, aquella historia que yo contaba antes? Ahí se la voy a contar otra vez. De un hombre, rápido, por tiempo, un hombre vendió su casa. Se la vendió a una familia. Y la nueva familia llegaba, hermano, llegaba el hombre de la casa, al final del día, la jornada laboral, llegaba y se sentaba en la sala a ver el televisor. Y resulta que el ex dueño, el que le había vendido la casa, hermano, entraba como perro por su casa. ¿Cómo se dice? ¿Perro por su casa o Pedro por su casa? ¿Ah? Como se diga. Entraba, hermanos, como perro por su casa. Y el hombre se quedaba extrañado. Una vez, 2 veces, a la 3ª vez, ya el hombre le dijo, suave, toque. Usted me vendió a mí su casa. Yo le pagué por esa casa. La casa es mía. Ah, no le conté. Es que por hacerlo rápido. El hombre a lo que entraba todas las noches era, agarraba, hermanos, el saco, digamos, y lo ponía en un clavo que tenía en la sala. Lo ponía ahí 1 vez, 2 veces. A la 3ª vez llegó igual, se quitó el saco, hermano, y lo puso en el clavo. Entonces el hombre de la casa le dijo, ¿cuánto? La casa es mía. Ya yo le pagué a usted. Ya firmamos un contrato, ya firmamos un pacto. Usted no puede entrar como perro por su casa. A mi casa, que ahora es mi casa. Y la respuesta del hombre fue, sí, la casa es suya. Yo se la vendí, pero ese clavo es mío. Hermano, eso es lo que hace el diablo muchas veces con nosotros, hermano. Quiere meterse en nuestras vidas porque tenemos clavitos adentro, tiene derechos sobre nosotros, que hoy los vamos a quitar en el nombre de Jesús, hermano. Eso es cortar, hermano. Es quitar ese clavo, hermano. Detener para que ya que no tenga derecho para poder entrar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, como diciendo, porque te conocí, te voy a santificar, hermano. El Señor tiene conocimiento de todo, hermano. Investiguemos. En aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y de los niños, los dientes de los hijos tienen dentera. Otra versión. En ese tiempo la gente no repetirá este proverbio. Los padres comieron las uvas inmaduras o agrias, pero sus hijos obtuvieron el sabor agrio en los dientes. Hay que cortar con eso, hermano. En el nombre de Jesús. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar
y para derribar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Qué es desarraigar, hermanos? Es que a veces, hermano, corte en el nombre de Jesús. Hermano, cancele en el nombre de Jesús. Hermano, apodérese de la palabra y clame al Señor por la sangre. Pero solo cortamos así por encimita, hermano. Solo pasamos ahí por encimita. ¿Qué es desarraigar, hermano? Esto es desarraigar. Es arrancar, hermano, que no quede nada allá abajo. Ay, perdón. Que no quede nada, hermano. Es arrancar de raíz. ¿Saben cuál es el problema a veces, hermano? Que pasamos la podadora, solo por encimita. La motoguaraña, solo por encimita. No, hermano. Hay que arrancar toda planta que el Padre no plantó. Hay que desarraigar, arrancar, destruir, arruinar y derribar para poder edificar y plantar. No podemos edificar y plantar si no hacemos esas 4 cosas primero. Amén, hermanos. Amén. Demos un aplauso al Señor. Solo como un dato nada más. Cromosomas. Los cromosomas son como bodegas dentro de las células que contienen almacenado el ADN, el material genético, que lleva información hereditaria. En los seres humanos, cada célula típicamente tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares de papá y 23 de mamá. Entonces, hasta eso hay que revisar. Usted sabe que hay herencias, hermano, que están catalogadas por número. Por ejemplo, el número 4 de los cromosomas tiene que ver con el mal de Parkinson. Usted sabe lo que es Parkinson, ¿verdad? El número 5, esquizofrenia. El número 7, hermanos, con respiración y digestión. El número 21, el síndrome de Down. Usted sabe que el síndrome de Down, hermano, es cuando ellos se copian, por decirlo así, pero a veces se triplican, por decirlo así. Y entonces, en lugar de ser 46 cromosomas, son 47. Tremendo, hermano. Eso es lo que hay que cortar en el nombre de Jesús. Raíces de todo mal que se aferran, hermano. ¿Qué es una raíz, hermano? Lo que se aferra a la tierra. Eso es una raíz. Eso hay que quitarlo. Hay que desarraigarlo. Son clavitos, hermano. Son derechos. Son receptores. De receptores dentro de nosotros, hermano. Entre la sangre. Entre la genética. Definitivamente. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿dónde cortamos, hermano? En lo íntimo y en lo secreto. Solo leo: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Esa genética, ese ADN, hermanos, en el libro estaba y el Señor lo conocía. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ha dado por viejo el pacto anterior. Se limpia, hermanos, por medio de la sangre, por medio de la Santa Cena, por medio del vino, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, hermanos. Entonces, el nuevo pacto en la sangre del Señor. Amén. No hablaré mucho más con vosotros, dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando el enemigo se quiso acercar a la vida de Jesús, no pudo, no estaba el clavo, no había ningún receptor. No había nada en Jesús, hermano, que nosotros podamos decir eso, que el enemigo nada tiene en mí, porque todo lo cortamos en el nombre de Jesús. Amén, hermano, démosle palmas al Señor mientras mis hermanos se preparan. Vamos a orar y que se cumpla eso, hermano, que Jesús dijo, que el enemigo no tenga nada en nosotros, ningún receptor. Ningún receptor. Amén, hermano, pongámonos de pie. Y mientras vamos a recibir, hermano, el cuerpo y la sangre. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Levanta tus manos.
y dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, ya la información ya la recibiste. Padre, ya